Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero que estén contentos de que hoy el Señor les regaló la vida. Les celebramos ayer los cumpleañeros, pero todos los días es un milagro. Celebramos que Dios hoy nos regaló la vida. Todos nos pudimos levantar, nos pudimos poner en contacto con el Señor y nos trajo a su casa. Así que damos gracias al Señor por eso, por este domingo ya 5 de julio. Y un domingo más para pensar en misiones, en nuestra tarea de predicar el Evangelio, que es por lo que estamos aquí. Y hoy vamos a seguir hablando de eso. Queremos hacer como un contraste en cómo es el mundo y cómo se supone que somos nosotros. Bueno, no se supone, somos nosotros realmente. Y que eso nos ayude a predicar el Evangelio, ¿verdad? Nuestro propósito de estar aquí. Así que vamos a orar en este momento para que el Señor nos dirija. Señor y Dios, le damos las gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por la vida, por estar aquí en la iglesia, Señor, entre hermanos. Bendito sea su nombre, Padre. Un día usted nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y Padre, aquí estamos para servirle. Nuestra vida necesita ser útil, Padre. Necesita ponerse a sus pies en su misión y ser útil. Queremos esta mañana, Padre, aprender de su palabra para que eso nos motive, Señor, a ser excelentes embajadores suyos, Señor. Que el poder de su Espíritu Santo actúe a través de nosotros para que otros vengan a su conocimiento, al arrepentimiento y a la vida eterna con usted, Padre. Ayúdenos, pues, que podamos ser obreros fieles, Señor. Le agradecemos por cada hermano y hermana que está presente aquí esta mañana, por sus familias, también por los que nos escuchan a través de Radio Betel, quienes nos ven a través de redes sociales, de YouTube. Gracias, Señor, porque existen estos medios para llevar el mensaje a muchos lugares donde de otra manera no se podría. Gracias, Padre, porque usted hace posible esto. Señor, perdona nuestros pecados. Hoy le rogamos que nos limpie. Quizá, tal vez tenemos un pensamiento, una actitud que no es la correcta. Le rogamos que nos limpie de todo mal, que nos ayude a reflexionar en su amor, en su perdón, que nos ayude a perdonar también. Y Padre, que podamos estar en sintonía con usted, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu, para aprender de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que lo dejamos en sus manos y siempre se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana queremos hacer como una radiografía de cómo era nuestra vida antes, cómo en el mundo prevalece una manera de pensar que le impide creer en Jesucristo. Y nosotros que por gracia hemos recibido esa nueva manera de pensar para poder actuar, pues somos los llamados a contarle a la gente, gracias hermana, a contarle a la gente qué es lo correcto, qué es lo que quiere Dios para todos nosotros. Y esta mañana, entonces, quiero llevarlo a la carta a los Efesios. Busque usted el capítulo 4. Capítulo 4, vaya usted a el versículo 17. Vamos a tratar de leer todos esos versículos hasta el 24. Aquí Pablo viene hablando de cómo ser unidos en un espíritu, en el mismo espíritu, el espíritu de Dios, nuestra vida. Y termina aquí en esta parte hablando de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Yo creo que usted lo tiene ahí en su encabezado de este segmento. Y habla pues de cómo es no vivir en Cristo y cómo es vivir en Cristo. Así que vamos a leer, lo tenemos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo hablando aquí, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice ahí, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, si usted puso atención, aquí Pablo exhorta a la iglesia que ya no anden como eran antes. Eso es menester nuestro también. Se nos invita a no andar como andábamos antes. Pero como siempre, de las acciones están precedidos, nuestras acciones están precedidas por nuestros pensamientos. Entonces es importante que nosotros tengamos eso. Y yo les ponía aquí, renovados en el espíritu de nuestra mente, como dice el versículo 24. Entonces Pablo les está diciendo, mire, ya no anden así. Y hay una palabra, recuerde que en el Nuevo Testamento se usó el griego, hay una palabra ahí muy interesante que define la vanidad, es mataioteti. Y búsquela, usted dirá que interesante, porque esta palabra que también es definida en muchas otras, o matayotes también es esa palabra, se traduce como vacío. Quiere darnos la siguiente diapositiva, que hoy no nos dieron el control, estamos descontrolados. La vanidad de la mente, como habla ahí, porque fíjese usted que pareciera que después de que dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, entonces pareciera que se desglosa de ser vano de la mente el entendimiento entenebrecido, el estar ajeno de la vida de Dios, en ignorancia, dureza de corazón, que pierde toda sensibilidad moral. Entonces, esto del matayotes, ¿verdad? Como está ahí, se traduce como vacío, vano e inútil. Entonces, esta es la mente de aquel que no conoce a Jesucristo, que no busca a Dios. Además, carece, como dice ahí, hermanos, de propósito en conocer y a entender a Dios, ¿verdad? Entonces, y finalmente, carente de fundamento en la verdad de Dios. Eso significa esa palabra, matayotes. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente, porque nos ayuda a priorizar en nuestra vida lo que realmente es importante para Dios. Claro, aquí Pablo le invita a la iglesia a que no ande así, ¿verdad? Como estaba antes. Entonces, esta frase que ustedes ven ahí, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, denota ese vacío, falta de propósito, como le pongo aquí, y falta de entendimiento. Las personas con una mente vana, mire qué pasa, y usted lo puede recordar o lo puede ver en su propia vida. Una persona con una mente vana se sumerge en algo que nos ocupa a todos, en los afanes. El que tiene una mente vana en todo esto que les he puesto ahí, termina sumergiéndose en los afanes del mundo. Las cosas que no le dan la prioridad a Dios. Una mente vana, entonces, lo orilla o lo dirige a uno a los afanes del mundo.
Y ahí entonces erra en el blanco o no llega a la dirección correcta. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues que nosotros honremos a Dios y que nuestra vida se conduzca a la vida eterna, a la vida con Dios, con Jesucristo. Cuando una mente vana se sumerge en los afanes de este mundo, entonces su meta es otra, una meta que no es eterna. ¿Y qué sucede? Que pues así, con los afanes de este mundo, se empieza a rechazar persistentemente la revelación de Dios. Por eso la gente no le agrada escuchar de Dios. Una mente natural, podríamos decir, no una mente cristiana, ya lo vamos a definir más adelante como la mente de Cristo. Una mente natural sin Dios, ¿qué lo impulsa? Los deseos de este mundo y las ambiciones vacías. Fíjese que si usted se pone a pensar cuáles son las ambiciones del mundo, y quizás nosotros tenemos ahí, a veces decimos que no es malo tener ambiciones, pero si eso no termina de enaltecer a Dios, entonces esa ambición, que quizá no es mala, no tiene ningún peso, ¿verdad? Hay ambiciones. Por lo general van en favor de la persona. Estaba viendo dentro de las definiciones de pecado. Les decía el jueves, creo que pecado es errar en el blanco, no dar. O sea, usted agarra una flecha, un dardo y tiene la diana y usted tira y le da por otro lado. Pues errar en el blanco, en el propósito de Dios. Y aquí, cuando usted es el centro, peca. Cuando el ser humano es el centro, eso se llama pecado. Entonces, cuando usted quiere definir pecado es poner antes que el creador. Cuando usted se pone en el centro, usted peca. Si usted siempre está ahí sentado en el trono, entonces usted peca. Hay que estarnos bajando de ahí. Porque por lo general tenemos ambiciones y propósitos que no honran a Dios. Ah, sí, anhelos. Bueno, pero es que hay anhelos del corazón. Sí, sí, hay que ser, de alguna manera hay que ser ambiciosos o anhelar lo bueno, ¿verdad? Lo que honra y glorifica a Dios. Eso es, ¿quiere ser usted un siervo poderoso en el Señor? Pues deje que el Espíritu Santo domine su vida. Pero cada vez que nosotros evitamos el dominio del Espíritu Santo, erramos en el blanco. Nos ponemos nosotros en el centro y empiezan a aflorar las ambiciones o los anhelos, como lo quiere suavizar más el hermano, de nuestra persona. Sí, fíjese que sí, todos buscamos mejorar nuestro entorno, nuestra posición, nuestro intelecto, ¿verdad? Porque de algo hay que vivir. Aprendemos un oficio, estudiamos una carrera, ¿verdad? O un nivel educativo, con tal de poder tener acceso a aquello que nos dé un ingreso. Y eso está perfectamente bien. Necesitamos nosotros sustento, que Dios lo provee a través de nuestro trabajo. Pero de ahí a veces se nos pierde el horizonte, el límite de ese deseo. Y entonces es lo que estamos hablando, de una ambición o de un propósito que es vacío, no glorifica, carece de fundamento en la verdad de Dios y nos limita espiritualmente. Todos aquí queremos la plenitud espiritual, porque nosotros, hermanos, somos seres espirituales y queremos avanzar y crecer y llegar a esa plenitud de la que Dios nos habla. Jesucristo dijo que Él había venido aquí para darnos vida y vida ¿cómo?
en abundancia, pero por lo general equivocamos esa palabra porque entonces abundancia es sinónimo ¿de qué? De pisto. Póngale, aquí nosotros decimos pisto, ¿eh? Ajá, así es. No, la abundancia sí es, hermana. La abundancia es esa plenitud espiritual. Pero como nosotros estamos más enfocados en lo material, se nos olvida que el Señor nos habla de una vida abundante espiritualmente. Y todos, hermanos, deberíamos anhelar la plenitud espiritual. Ir a ese punto, quitándonos todo peso que nos asedia, puesto los ojos en Jesucristo, buscar esa plenitud, no para nuestro engrandecimiento, sino para la gloria y honra de Dios. Porque cuando buscamos la plenitud espiritual, entonces honramos el propósito de Dios. De ahí que no debamos andar entonces en una mente, en la vanidad de la mente, porque entonces no se cumple el propósito. El Señor Jesucristo dice, bueno, yo soy la vid. Juan 15:5, ¿verdad? Vosotros los pámpanos que permanecen en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, usted no puede hacer nada. No puede hacer nada. Va a hacer cosas que probablemente lo beneficien y sea material, pero para llegar a esa plenitud espiritual, sin Jesús, no se puede. Sin el Espíritu Santo no se puede, entonces hay que dejarlo actuar. Entonces, es una advertencia. Y usted mira qué pasa. El jueves hablábamos de la relación de Dios con el hombre de pecado y puntualizábamos una cosa, hay un problema, el problema es el pecado y el problema es que no hay vida eterna en ese sentido, pero la gente no quiere ver ese problema. Nuestra tarea es enseñarle a la gente que hay un problema, que es el pecado, pero se cierran los ojos, se cierran los oídos, entonces la gente prefiere inventar, tener una mente que vague, que invente y que se aleje de ese problema, de esa verdad, porque es una verdad. Y se vuelve así sin un propósito para conocer y entender a Dios. La gente no quiere saber de Dios y no se puede vivir, hermanos, haciéndose uno el loco. No puede uno vivir sin Dios. La gente quiere apartar ese concepto porque le da problemas. Entonces nosotros somos quienes vamos y le decimos, fíjese que la realidad es que hay un propósito y eso es conocer y entender a Dios. Y, y ese propósito tiene un fundamento, ¿verdad? Un fundamento en la verdad de Dios. Pero esa verdad es la que la gente no quiere ver. Nosotros somos los que tenemos la verdad y tenemos que ir y decirle a las personas que quién es el camino, la verdad y la vida. Ahora, esta advertencia ahí de la vanidad de la mente no solo va a los incrédulos, ahí no es una crítica a quien se encuentra sin Jesucristo, ¿verdad? Sino que también es un llamado eh, a nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para mantener nuestra mente y nuestro corazón en Cristo, porque es fácil distraerse. Colosenses 3:1-2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué insistirá tanto? Porque entonces nuestra mente, si no vaga, se vuelve vana. Claro, ¿cuál es el freno en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos detiene de no extraviarnos? El Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, hermano. Eso es invariable. Solo alguien que no haya creído en Cristo esta mañana aquí no tiene el Espíritu Santo. Pero si usted creyó en Jesucristo y se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida al Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso nos detiene de no perdernos, pero sí podemos extraviarnos y ser improductivos. Así que tengamos presente eso. Ahí, aparte de criticar a aquellos que andan vagando en su mente, nos llama pues a centrarnos para no perdernos. En su lugar,
¿Cómo debe suceder en nosotros? Y ahí nos pasa del 22 al 24, vuelva a leer, del 4 al 20. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de una mente vanidosa, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí están las cosas que nos trae. Entonces, la idea de ser renovados es importante. Pasemos a la siguiente diapo. Muy bien. ¿Cómo evita usted la vanidad de su mente? Es difícil, hermanos, esto de no andar vagando con la mente. Para nosotros los cristianos también. ¿Cómo evitamos entonces la vanidad de nuestra mente? Claro, con el poder del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos solitos. Primero, renovarse. Esto de renovarse tiene un sentido realmente. Romanos 12:2, que usted lo conoce bien. Busque ahí Romanos 12:2. ¿Qué nos dice? Ajá. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Muy bien, gracias, hermano. Entonces, ¿cómo evitar la vanidad de la mente? Primero, hay que renovarse. No se adapten a este mundo, dice otra versión, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mire, si nosotros no nos renovamos, hermanos, si no tenemos una mente renovada, los creyentes, nosotros, los creyentes, podemos caer en la trampa del pensamiento vano. Empezamos a pensar vanamente. Pero usted dice, pero ¿cómo puede ser si yo tengo el Espíritu Santo, pero estamos en un cuerpo de carne? Díganme. Es como una nueva identidad en el Señor. Sí. Adquirir una nueva identidad, ¿verdad? Renovarse es como una nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Que ya no estamos en aquella vida vieja, Sí. sino una nueva identidad en Él. Muy bien, pero fíjese, y gracias, hermana, a veces lo traducimos en acciones, ¿verdad? No voy a tal lado, no me junto con tal gente, no digo esto, no me meto aquí, no me comporto asá. Pero de la mente, ¿qué? Porque usted puede verse muy bonito, está sentadito de aquí, anda con la Biblia, pero ¿y su mente qué? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que platica? ¿A dónde va? ¿Con quién se junta? ¿Qué platica? ¿Qué es lo que piensa todos los días? ¿Qué tiene en su mente? Hay que renovarse. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Ya lo sabe usted. Ahí la anda debajo. Aquí. Bueno, pero no. Yo les contaba una vez y se lo he dicho aquí que había unos marcianos que ponían la mano en un libro y se lo leían así, solo le ponían aquí, ya se lo habían leído, pero nosotros no podemos. O sea, no se nos pasa el entendimiento con ponerle el brazo, como lo estaba mirando yo en una película, en una serie, no sé qué, me dio risa. Nosotros tenemos que ojear todos los días, ir, o sea, pedirle al Señor, Señor, deme el ánimo para leer la Biblia primero, luego deme el tiempo para leer la Biblia y finalmente ayúdeme a discernirla, ayúdeme a entenderla, que eso sí nos lo va a dar siempre porque ahí está el Espíritu Santo. Entonces, renovar la mente es menester. Esto es de todos los días. ¿Qué hace usted? Bloquea aquello que lo puede hacer vano y lo alimenta de lo que lo hace con un propósito correcto. Inhibe usted lo que lo quiere cambiar para mal y deja entrar lo bueno. Entonces, lee la Biblia, está pendiente de eso. Entonces, para no tener una mente vana, hay que renovar la mente. Si no, caemos en eso, en esa trampa. ¿Y qué empieza? Cuando usted deja de renovar su mente, ¿qué aflora ahí, hermanos? Los intereses del mundo.
que lo beneficien a usted y usted se sienta en el centro. O sea, cuando usted no renueva su mente, prevalece los intereses del mundo. Y se miran buenos. Los intereses del mundo uno los considera y dice, no, pues esto no es tan malo. Pero es porque su mente se ha estancado ahí, no se ha renovado. Porque ahí nos dice, este hombre, ¿cómo está? Viciado conforme a deseos engañosos. Seguimos nosotros con vicios. Necesitamos renovar la mente. ¿Para qué? Para vestirnos de ese nuevo hombre creados según Dios. ¿En qué? En justicia y santidad de la verdad. Aquí está la verdad. Entonces renuévese. ¿Qué más? ¿Cómo evita la vanidad de su mente? Sométase a Dios. Porque eso es otra cosa. Cuesta someternos a la voluntad de Dios. Sí, a veces la aceptamos porque ni modo. Pero someternos a la voluntad del Señor es una tarea de mayor esfuerzo. Y le doy versículo de discipulado, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es someterse. Cuando usted no se apoya en lo que usted considera, en lo que usted como persona cree que puede resolver y hacer y decidir, cuando usted se somete a Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hace? Reconócelo en todos tus caminos y Él entonces va a enderezar ese camino porque está torcido, está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, Él va a enderezar su vereda. Necesitamos someternos. Cuando confiamos, recuerde, le decía yo, en nuestro propio entendimiento, usted peca, porque se pone usted en el centro y aparta a Dios ahí. Eso es pecado. La sumisión a Dios es, por tanto, hermanos, miren, el antídoto contra el pensamiento vano. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios aquí en su palabra, y eso es el antídoto para el pensamiento vano, ya que reconoce que usted es limitado, que no lo puede todo, que usted tiene un límite, que no todo lo ve, no todo lo siente, no todo lo hace. Usted y yo somos seres limitados. Por más que queramos en nuestras propias fuerzas hacer muchas cosas, llegamos a un momento que topamos. No podemos salir de ahí. Somos seres limitados. El único que puede allanar el camino para que sigamos adelante es Dios. Entonces, sometámonos al Señor. Y fíjese que otro recurso es esta comunidad. Ya vimos, renuévese de la mente, sométase a Dios. Pero otro recurso somos nosotros, todos aquí, la iglesia. Pero no la iglesia sino más. La iglesia que brinda amor mutuo. El problema es que nosotros no somos muy amorosos. O sea, no somos muy amorosos, no nos demostramos el amor. ¿Cómo se demuestra el amor? Pues no haciendo mi papá siempre dice, bueno, usted demuestra amor cuando no hace daño. Vaya, primer paso, diría yo, cuando usted no hace daño. Cuando usted no habla mal, no piensa mal, no actúa mal contra su hermano. Empezando por ahí. Entonces, por lo menos no haga daño. Si no va a hacer nada bueno, por lo menos no haga daño. No haga daño. El amor mutuo se manifiesta como, hermanos, con el don que Dios le puso a usted. Terminamos concluyendo que todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces tiene un don. Y ese don nosotros lo compartimos. ¿Para qué es el don? Para edificarnos y para glorificar a Dios. Entonces, la iglesia es otro recurso para combatir la vanidad de la mente.
Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Usted lo va a ver más atrás. Busque siempre Efesios 4, pero el 15 y el 16. Ahí dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, y subráyelo ahí, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, su don, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? En amor. Entonces ocupe lo que Dios le puso a usted en su vida para edificar, para que nos podamos edificar en amor. Eso, eso entonces hace que usted tampoco vague con su mente, se mantenga evitando la vanidad de su mente. Renuévese, sométase y brinde amor mutuo. Entre nosotros se puede, porque somos nuevas criaturas. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos un don que ha puesto en él. Yo siempre le digo, si usted no conoce su don, pídale al Señor que se lo muestre, que se lo revele. El Señor se lo va a negar. ¿Le negará al Señor ese conocimiento? No se lo va a negar. Le ayudará para que usted entonces entienda espiritualmente en qué es útil para el Señor. Búsquelo, hermano. Y de repente no tiene uno, sino que tiene varios. Y entonces manténgase ahí y diga, pero tampoco lo use para vanagloriarse, sino para honrar y glorificar a Dios. Usted tiene algo que Dios le dio, pero para su gloria, no para la suya, ¿verdad? Porque ahí aparecían muchos, Pablo lo dice, es que salen unos ahí hablando en lenguas y para qué si nadie les entiende, ¿verdad? O son muy esotéricos, espirituales y para nada. Si la cuestión es que usted se edifique a la iglesia, nos podamos ayudar mutuamente. Y dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos aquí, como miembros de una iglesia, vamos creciendo en la fe y edificándonos en amor. Nosotros nos podemos edificar. Por eso tenemos estas reuniones, por eso venimos al estudio bíblico, por eso estamos en tal o cual ministerio. Procuramos apoyarnos y crecer. Entonces, antídotos para no estar con la mente vanidosa, renovarse, someterse a Dios y tener amor mutuo. Ahora, eso es el ideal, hermanos. Ese es el ideal. Aparte de Cristo, nuestra mente estaría, mire, solo preocupada por las cosas del mundo. Pero dice, le vuelvo a llevar ahí a Efesios 4:24, en Cristo, sin embargo, nuestras mentes han sido creadas en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra mente fija en Jesucristo, vamos a poder vivir con sentido, con propósito, con esa plenitud espiritual de la que estábamos hablando, sabiendo que nuestras buenas obras, la que Dios preparó para que anduviéramos en ellas de antemano, no están en vano. Esas obras realmente tienen un sentido y es el de glorificar a Dios. Mantengámonos entonces con nuestra mente eh, renovada. Una mente renovada también es la expresión de nuestro amor por Dios. Cuando usted tiene una mente renovada con estos aspectos, usted honra y glorifica a Dios. Usted puede estar seguro de que está amando a Dios. Bueno, nos lo decía la hermana, ¿verdad? Mateo 22:37. Busque Mateo 22:37. Jesús le dijo, cuando lo llegaron ahí a querer complicar al Señor, que cuál era el más grande
¿con qué podía entonces vivir la vida? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Sí, léalo, que le pasen el micrófono. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, entonces, ¿qué notó ahí usted? Corazón, alma Y mente. y mente. Entonces, ¿cómo amamos realmente al Señor con nuestra mente? Cuando entonces es una mente que está renovándose. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sométase, seamos sumisos a la voluntad de Dios y amémonos unos a otros. Eso mantiene una mente renovada, una mente que expresa realmente el amor de Dios. Ahora, pasemos a la siguiente ahí. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Usted lo ha leído, ¿verdad? Bueno, está en Corintios. Vaya usted a Corintios, ¿qué? Corintios, Primera de Corintios 2, por ahí estamos. Vaya una sola vez. Primera de Corintios 2, por ahí está. Ajá. Desde si usted, a ver, el 2, Primera de Corintios 2, 16. Sí, pero si usted lee desde, por ejemplo, el 9, vaya a 1 Corintios 2, del 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, ¿verdad? Porque aquí está hablando Pablo a la iglesia de cómo el Señor se vino revelando a todos nosotros. Pero dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. ¿Le ama usted al Señor? Amén. Usted dice que le ama. No, decimos que le amamos. La realidad es que le amamos porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, pero Dios, mire, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros lo tenemos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, del que estamos hablando y criticando, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él, ¿qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual, usted y yo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo define usted tener la mente de Cristo entonces? ¿Qué podría decir? Bueno, ahí se lo puse. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Cualquiera puede decir, pues pensar como Él. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? Se ha puesto a pensar, valga la redundancia, ¿cómo pensaba Cristo? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, siempre el pensamiento de Jesús fue hacer la voluntad de Dios. Siempre. ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento? Hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero hacer la voluntad de Heriberto. Yo quiero hacer la voluntad de Suyapa. Ella quiere ser, Sonia quiere hacer la voluntad de Sonia. Orlando también. Y así podemos, Álvaro. La realidad es que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros pasamos más en la voluntad nuestra y por ratitos en la voluntad de Dios. Porque eso acalla nuestra mente y nuestro corazón. No, pero si ya oré. No, pero si ya hice, ya vi, ya medio leí.
Ya vi el celular con el versículo de hoy. Entonces, esas cosas nos distraen mucho. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad. Entonces, pensemos en la voluntad de Dios. El Señor tenía siempre en mente hacer la voluntad. Entonces, tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Jesucristo. Y es algo que todos nosotros poseemos. Es algo que todos nosotros. Entonces, le repito, tener la mente de Cristo es compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo. Definamos entonces, porque usted dice, bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Y cuál es el propósito? ¿Y cuál es la perspectiva? Primero, tener la mente de Cristo supone que nosotros entendemos el plan de Dios para el mundo. ¿En qué consiste el plan de Dios para el mundo? Primero, gloria para Él. Acuérdese que Dios está por sobre todas las cosas. Dios nos tiene aquí para su gloria. El mundo y todo lo que ha creado, si vino ahorita en todo el módulo de la doctrina de Dios que acabamos de desarrollar, Dios está aquí para su gloria y su honra. Él es el creador, es el dueño de todo, de su vida, de la mía, de todo lo que existe. Entonces, el propósito de ese plan es darse gloria a sí mismo. Y estábamos viendo en la última clase, la 10, cómo era originalmente la cosa entre Adán y Eva. ¿Cómo era esa relación de Dios con Adán y Eva, hermanos? Era perfecta. No había, no existía el pecado. Entonces, el plan es primero darse gloria a sí mismo y que nosotros le demos gloria a Él, obviamente. Y que se restauren las cosas como originalmente estaban ideadas para nosotros. Que un día va a ser posible. Un día va a ser posible. Se van a restaurar las cosas de como estaban antes, en el tiempo que Dios se relacionó con Adán y Eva, que se perdió por el pecado. Entonces, el plan es ese. El plan es restaurar la creación a su esplendor original y ofrecer salvación a los pecadores. Ofrecer salvación al pecador. Usted y yo ya estamos salvos, pero entonces nosotros debemos llevar eso. Ofrecer salvación a los pecadores. Y quisiera tener la capacidad del que vende en el bus. A mí me llama. Usted, no sé si nunca viajó en un bus. Sí, ¿verdad? Cuando entra un vendedor en el bus, rápido lo convence y hablan con mucho, con una facilidad, ¿verdad? Para contarle. Y ofrece y vende. Nosotros tenemos que ofrecer salvación, porque nosotros ya la tenemos. Y el Señor nos usa a nosotros para la salvación de los pecadores. Entonces, el plan es ese, darse gloria a sí mismo, buscar la restauración original de las cosas y ofrecer salvación a los pecadores. Está notando, ¿verdad? Yo sé que le duele la mano de tanto escribir, pero ya vamos a terminar. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito? El propósito es, ¿cuál es el propósito de Jesucristo? Lucas 19:10. Busca el propósito de Jesucristo. Usted se lo debe saber. ¿Qué dice? Lucas 19:10. ¿Cuál es el propósito? Ya no estamos dando viajes porque se tiene que vacunar para el sarampión. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo? Así es. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Entonces, ese es el propósito. El propósito. Esto significa eso. Propósito del Señor Jesús, si usted quiere tener la mente de Cristo, es buscar el propósito de Él. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y hay mucho que se ha perdido. Entonces nosotros somos los que estamos ahí. Finalmente, la perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva de Cristo en su relación con Dios y en relación al mundo? La perspectiva. Mire, las características y reconciliación, esto lo podemos entender, significa, esto de la perspectiva es punto de vista. Cuando usted habla de perspectiva es punto de vista. Entonces ahora tenemos la perspectiva de Cristo. Y siempre el Señor Jesucristo fue humilde y obediente. Porque nosotros somos al contrario, somos orgullosos y desobedientes en este cuerpo de carne. Orgullosos, yo por mi culpa. Sí, es que somos bien orgullosos. Somos orgullosos y desobedientes. Entonces el Señor fue humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se hizo obediente hasta la muerte. Y nosotros somos obedientes, pero no hasta la muerte. Poquitos por aquí, poquitos por allá. ¿Qué más? Tuvo compasión. El Señor se compadecía de él. O sea, él miraba y se compadecía. Dice, la gente está perdida. La gente está sin Dios. Estos se me van a morir y se van para el infierno. Se compadecía. Por eso obraba milagros, porque él se compadecía de la gente. O sea, de los milagros, yo recuerdo el del estanque de Bethesda, ¿verdad? Pues es que daba risa, porque este hombre que estaba cuadripléjico ahí, y entonces hasta que se movía el agua, y él medio, pero ¿cómo llegaba? ¿Cómo podía decir? Y él le decía, mire señor, que cuando yo medio me asomo, ya otros, pues sí, yo, obviamente el otro que podía caminar o estaba mejor que él, llegó. ¿Cuántos años había estado ahí? ¿Cuántos? 38 años en ese juego que no terminaba. Sí. Entonces dice uno, bueno, solo con leerlo a uno le da ternura, ¿verdad? Le da compasión. El Señor llegó ahí y le dice, no, véngase, y ya lo agarre sus cositas, se levanta. Y todavía aquellos enojados, ¿verdad? Ahí le van a dar el micrófono. Pero solo uno. Qué interesante. Eso Sí. fue mi devocional hoy. Sí. Ah, mire, qué bueno. Pero solo uno. Solo uno. Pero había un montón. Así es. Yo me pregunté hoy, ¿por qué solo uno? Sí. Mire que esos son los misterios del Señor. Porque no es a través, claro, esa fue una sanidad física. Y todos decimos, no debería haber enfermedad, no debería haber desgracias, no debería, porque nosotros vagamos en nuestra mente y empezamos a inventar cosas. Es que no se trata de lo físico. Ese hombre se murió, como todos los que estaban ahí. Pero, ¿qué fue lo que lo salvó? Creer. Él tuvo fe. Es que no importa lo material, hermanos. No importa lo material. No importa este cuerpo. Importa el alma. Y el Señor no dejó a nadie sin la oportunidad de creer en Él. Él anduvo ahí. Los que estaban ahí pudieron haber creído en Él. Pero como no les sobró milagro, probablemente algunos han dicho, bueno, ¿a qué le tocó? A mí no. Pero no se trataba de lo material, ni de la sanidad física. Se trataba de la sanidad del alma. Y es en lo que vive enfocado el mundo y muchas veces nosotros también. Estamos más enfocados de lo que Dios puede resolvernos de lo que es la plenitud espiritual. Y eso es una realidad, hermanos. Nosotros estamos más pendientes de que Dios nos ayude para nuestros propósitos. Seguimos sentados en el trono. Y no es así. Entonces, si permanecemos nosotros, ¿cuándo vamos a evangelizar? ¿Cuándo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cuándo vamos a ser obreros poderosos en el Señor?
con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo, hermanos? No se puede así. Siempre van a estar más pendientes nuestras cosas que el Señor. Es que tengo trabajo, es que tengo este proyecto, es que tengo esto, no puedo, ahí, igual, y excusa. Y mire, siente usted que el tiempo va rápido, ¿eh? Ya nos vamos a morir. Sí. Y nos da miedo, ¿verdad? Morirnos, ay, eso es un espanto. Ya se ve uno ahí, y va flores, y va llanto, y eso es un ratito, hermano. Ya nos vamos a morir. Rapidito se muere uno. Y si no, la esperanza real es que el Señor ya va a venir. ¿Cómo mantiene usted la lámpara encendida? Con el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo. Así se mantiene no es viniendo claro, no deje de venir, por favor, ¿verdad? Pero no es que usted solo haga cosas como para que se vea y usted se sienta bien. No, es un cambio, es una renovación de su mente en el Espíritu del Señor. Eso es. Yo espero que nos vayamos de aquí y esta semana eso nos impulse a hablarle a la gente de Jesucristo, a tener otra manera, a no contestar feo, a no comportarnos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pongámosle prioridad al Señor. Es que nos da miedo, mucho miedo, dejar de hacer nuestras cosas porque nos vamos a quedar sin pisto. ¿Sí? O sea, nuestro bienestar, nuestra comunidad se va a ver afectada. Ni lo quiera Dios. No, pues si Dios sí quiere. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos el mismo plan, propósito y perspectiva. Entonces, le hablaba finalmente humildad, obediencia, compasión y dependencia. Dependencia de Dios. Dependamos del Señor porque ya vimos que somos seres limitados, que no podemos hacer más allá. Usted no conoce ni lo que va a pasar en 10 minutos, ni en 5. No, usted no conoce ni sabe. El futuro es del Señor. El futuro es del Señor. Nosotros no sabemos, no entendemos, esperamos, anhelamos cosas, pero el futuro es del Señor. Entonces, cosas que vemos desde ahí en esta parte de 1 Corintios 2. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. Si usted tiene la mente de Cristo, es más sabio. Es más sabio, siempre va a ser así. La mente de Cristo implica sabiduría de Dios, que estuvo oculta, pero ahora ha sido revelada en la persona de Jesucristo. La mente de Cristo es dada a los creyentes, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que usted tiene. ¿Quién le revela y quién le enseña estas cosas? El Espíritu Santo. La mente de Cristo no la puede entender el que no tiene el Espíritu Santo. Y la mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. Usted está entendiéndole al trámite de ahorita porque tiene el Espíritu Santo. A menos que haya estado pensando en el almuerzo. Es que ya hace hambre. Sí, o está pensando en la casa. Cuando usted pone atención, el Espíritu Santo está trabajando y le está, mire, ayudando a entender, a discernir. Lee la Biblia y dice, esto era así. Entonces, usted tiene la mente de Cristo. Ahora, no se puede, y le decimos para los que nos escuchan en su casa, no se puede tener la mente de Cristo si Cristo no lo ha salvado. No se puede. Entonces le invitamos a aquel que no conoce a Jesucristo a creer en Él para poder tener su mente. Porque entonces se le va a dar al Espíritu Santo. No hay manera de tener la mente de Cristo. Entonces, después de la salvación, hermanos, después de la salvación viene lo verdaderamente importante. Nosotros no nos quedamos ahí tranquilitos una vez salvo. Tenemos que actuar y solo se logra a través del Espíritu Santo, la influencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo mora e ilumina al creyente y lo llena con la sabiduría, con la mente de Cristo. Entonces, muévase usted a eso. Lo que tenemos que hacer es rendirnos entonces al poder del Espíritu Santo y que Él transforme y renueve nuestra mente, hermanos. Que Dios nos ayude y así vamos a poder ser
esos siervos poderosos en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias porque un día usted nos salvó y es lo más importante que nos ha pasado, Señor, en la vida, haber sido salvos. Padre, no nos queremos quedar ahí, queremos actuar en función de nuestra salvación, en agradecimiento, en amor, por todo lo que ha hecho y lo que hace y lo que seguirá haciendo, por todas las promesas que usted nos ha hecho, por la vida eterna y la gloria a su lado que nos espera, Señor. Por favor, ayúdenos a predicar el Evangelio, a ser sus embajadores, siervos poderosos en sus manos, Señor. Por favor, ayúdenos. Que nuestra mente no vague. Padre, tenemos el Espíritu Santo que nos ancla, que tengamos y compartamos su plan, su propósito, su perspectiva, Señor. Ayúdenos, por favor. Gracias por cada hermano y hermana esta mañana aquí en la iglesia. Bendiga sus vidas. Usted trata personalmente con cada uno de nosotros, nos hace especiales y nos hace aptos en cada circunstancia de la vida. Señor, ayúdenos a serle fieles y a ser efectivos siervos suyos. Perdone nuestros pecados, perdone nuestras distracciones, perdone que muchas veces estamos nosotros sentados ahí en el trono, cuando es usted el que debe permanecer siempre ahí, Padre. Que nuestros intereses no sustituyan sus intereses, Padre. Ayúdenos, por favor. Y gracias, Padre, porque en su misericordia, en su ternura nos perdona y nos ama y nos hace entender y nos vuelve a dar oportunidad cada día. Le agradecemos por esto, Padre, y le rogamos que nos siga sosteniendo, porque sin usted nada podemos hacer, Señor. Le rogamos por quienes no conocen a Cristo todavía, Señor, por favor, le pedimos por nuestros familiares, por nuestras amistades, por quienes nos rodean, Señor, que les ayude, que la luz de Cristo les ilumine y que nos use a nosotros para que puedan creer y entenderlo y conocerlo, Señor, por favor. Le rogamos si alguien nos está escuchando hoy aquí en la iglesia, en su casa, en la radio, que le ayude a creer en Jesucristo, que pueda arrepentirse de sus pecados, entender de que ha vivido en la ignorancia, alejado de usted, sin ningún propósito, sin entendimiento, y que pueda poner su vida a sus pies, Señor, y venir y ser salvo. Le rogamos por eso, Padre. Muchas gracias pues por esta mañana, por este tiempo, y en el nombre de Jesús se lo pedimos, se lo agradecemos todo. Amén.